Buenos días. Hoy estamos aquí con Roque Bondareschi. Roque, eres médico, pediatra, homeópata y además constelador familiar. Hoy me gustaría que nos contaras un poco más acerca de las constelaciones familiares. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo has llegado a dar con las constelaciones? Pues mi inquietud original a la hora de formarme como médico, luego como pediatra, la pediatría fue una primera toma de contacto con una dimensión para mí de las problemáticas que trasciende a lo individual. Creo que los niños, las niñas, los adolescentes también muchas veces son exponentes de problemáticas más profundas que están enraizadas en la familia de origen, en lo que ocurre con los padres, etc. Y así todo, digamos, el abordaje más tradicional, más convencional de la medicina, con sus diagnósticos, con sus terapéuticas, siempre me generó una cierta limitación en esta inquietud inicial. Entonces, de ahí me interesa indagar primero en homeopatía, en alternativas, si se quiere, más incluyentes y también más individualizantes, en el sentido de realmente tener la opción de poder encontrarse con la persona o con las personas, con su problemática peculiar y con su manera peculiar de vivirla. Entonces, al llegar a las constelaciones familiares, pasando primero por la terapia sistémica familiar, siento que pude dar con una herramienta a la vez muy incluyente, muy individualizante, es decir, muy respetuosa con lo que cada persona realmente está transitando, sin la necesidad de que tengamos que apresurarnos a hacer un diagnóstico, a etiquetarla de cierta manera y a tener que usar o ajustar un protocolo terapéutico que a veces puede ser también limitante y poco eficaz. Entonces, por un lado, este método me aportó esto y me lo aporta cada día, y por otro lado también lo que veo es que tiene una potencia en su accionar, en la eficacia que es capaz de reportar para revisar problemáticas vitales, para encontrar soluciones, que también es muy fuerte, ¿no? Es muy llamativa. O sea, que sería ir un poco más allá en el conocimiento de la persona, ¿verdad? ¿Cuál es lo esencial del método? Lo esencial del método está sustentado en una mirada que llamamos, en una manera de hacer que llamamos fenomenológica, y que es muy novedosa, si se quiere muy revolucionaria también, porque poco tiene que ver con el paradigma clásico justamente que responde a criterios previamente rotulados, ¿no? Y protocolarizados, y en función de eso hay todos unos pasos a seguir, ¿no? Lo fenomenológico más bien sería atrevernos a tomar contacto con algo que a priori no sabemos qué es y qué puede, y qué raíces o qué conexiones puede tener en la vida de la persona, en lo que le está sucediendo. Y esto es lo que descubrimos una y otra vez con este trabajo, ¿no? Que es como si nuestras narrativas, nuestras historias, según cómo las tenemos construidas sobre lo que nos aqueja en la vida, en el nivel que sea, van por un carril, y por debajo de este carril, un nivel más profundo y esencial,
van un montón de contenidos, informaciones, de los cuales muchas veces no tenemos conciencia, ni siquiera tenemos noción de que existen en nosotros, o que han existido en algunos de nuestros familiares o pertenecientes a nuestros sistemas. Y cuando tomamos contacto con eso a través de este método de trabajo, descubrimos muchas veces relaciones muy curiosas entre la problemática actual y estas situaciones que a lo mejor ocurrieron como hechos puntuales que generaron un impacto muy significativo en el sistema, a nivel de trauma, a nivel de dificultad, a nivel de desgracia, de lo que fuere. Y esto, por la razón que sea, no pudo ser bien integrado, bien mirado, bien asumido. A veces, para simplificar esto en un monosílabo que es muy elocuente, muchas veces decimos que la solución a nuestra problemática vital, sea cual sea, estaría en que podamos decir sí, es decir, asentir a lo que es, a lo que fue, a lo que aún, a lo difícil, a lo doloroso. Y también muchas veces sorprendernos con el hallazgo de que lo que nos sostiene más agarrados del sufrimiento, de la dificultad, de los bloqueos, etc., es el no. Y a nivel más práctico, ¿cómo se desarrolla una constelación? ¿Siempre es colectivo? ¿Puede ser individual? ¿Cómo funciona? Digamos, la parte más difundida de las constelaciones es el trabajo en grupos, en talleres que se hacen con diferente cantidad de personas. Pueden ser grupos pequeños, pueden ser grupos más grandes. Y también, aunque a veces no es tan difundido, tan conocido esto, pero es muy habitual la práctica en sesiones individuales que suelen ser muy potentes también. Se trabaja con técnicas un poco diferentes porque en los grupos las personas que asisten, algunas de estas personas traerán algo que quieran trabajar, un asunto, y algunas de las personas, de las otras que están en el grupo, de alguna manera participarán siendo representantes. Esta es una posición y una experiencia muy peculiar y muy interesante para ser experimentada, aunque uno no haga un trabajo personal. El hecho de ser representantes nos permite muchas veces tomar contacto con aspectos o asuntos propios que también de alguna manera pueden estar relacionados con lo que trae la otra persona. Es decir, que la experiencia grupal es muy enriquecedora por esta posibilidad de resonar y de enterarnos de quizás algo más esencial de lo que ocurre en la vida de los demás y por lo tanto en nuestra propia vida. Y a nivel individual, esto se puede tanto complementar con un proceso terapéutico, por ejemplo, poder hacer 1 o 2 sesiones específicas para ver algún asunto puntual desde el trabajo con constelaciones familiares. Aquí las técnicas utilizan elementos que serán a las veces representantes, digamos, ¿no? Entonces pueden ser plantillas en suelo, muñequitos, técnicas con visualizaciones. Y también es una experiencia muy recomendable, como decía, tanto para integrarla en un proceso terapéutico como para, a lo mejor, tener la necesidad de ver un asunto puntual, haciendo 1 o 2 sesiones y luego esa información llevarla a otro lugar.
Justamente, ¿en qué momento del camino de desarrollo personal o frente a qué problemática consideras que es una buena técnica, una buena respuesta dirigirse a las constelaciones? En general, para responder a esta pregunta, hablamos de de lo que significa tener un asunto que podría ser sistémico. Decimos que un asunto puede ser sistémico, es decir, tener posibles relaciones con hechos, con situaciones que a lo mejor no pudieron ser vistas o resueltas o integradas en nuestros sistemas de origen, en nuestra historia familiar. Y la manera de darnos cuenta que algo puede ser sistémico, algo en lo que nos está pasando, es cuando esto que nos aqueja tiene un peso, lo vivimos con una carga, lo vivimos con una cosa que, por así decirlo, es exagerada, ¿no? Es decir, no es algo que a lo mejor nos dura un rato y se nos va, ¿no? Que podría ser una crisis vital más orgánica, si se quiere, más habitual que todos transitamos en la vida, ¿no? Por ejemplo, un proceso de duelo no sería un asunto sistémico, sí puede estar bien transitado y bien integrado, ¿no? Sin embargo, cuando nos damos cuenta que estamos, por ejemplo, todo el tiempo con el miedo a no poder prosperar en nuestro trabajo o a nivel económico, o con el miedo a no encontrar una buena pareja, o con la historia de que encontramos parejas pero fracasan sistemáticamente, o con síntomas físicos o emocionales o mentales que a lo mejor fueron abordados con otras herramientas, con otras terapéuticas, con pocos beneficios, con pocos cambios. Entonces todas estas son pistas, son indicios para pensar en que hay algo más que necesita ser mirado. Otra pregunta que te quería hacer, a nivel personal, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Cómo te ha transformado las constelaciones familiares? Pues es una pregunta muy bonita porque yo siento que esto que llamamos la mirada sistémica es como un regalo, inclusive un don que la vida nos hace para que podamos, si se quiere, tener una manera de ver y de asumir mucho más incluyente a nosotros mismos en primer lugar, a nuestros propios asuntos, a las partes nuestras que inclusive a veces más nos molestan, más nos inquietan, que nos gustaría cambiar. Entonces esto es algo que noto tanto en mí como en las personas a las que acompaño, que a lo mejor lo más relevante, lo más significativo que obtenemos con este método de trabajo es una sensación tranquilizadora, de reconciliación, de más sosiego con lo que hay, inclusive asumiendo que esto de momento todavía nos acompaña, y que a lo mejor no estamos teniendo de manera inmediata las soluciones o las mejorías que esperábamos. Pero de repente descubrimos que esta sensación tranquilizadora es más grande inclusive que esa otra respuesta o solución final. Qué bonito. A modo de conclusión, ¿nos darías una frase, un consejo, alguna frase para nuestros oyentes? Pues una frase que he acuñado a nivel personal, que la escuché algunas veces de uno de mis mentores, Stefan Hausner, que es pionero en este método de trabajo con temas de salud. Y él dice: aquello que es puesto en relación tiene permiso para sanarse. Muchas gracias, Roque. Gracias a ti.